cómo andan con la situación en la que estamos viviendo, que es extraordinaria, y que sepan que no están solos ni solas y que si algo necesitan pueden comunicarse a través de Nicolás o del Centro de Estudiantes para pedir cualquier tipo de asistencia o preguntar lo que necesiten. No nos olvidemos nunca que estamos en una situación extraordinaria que hace mucho tiempo que no vivimos. No naturalicemos que estamos en esta situación que estamos viviendo y que pueden necesitar algún tipo de asistencia, de ayuda o de consulta, y que no están solos ni solas en este momento, que es difícil y que no lo podemos obviar. Así que cualquier cosa que necesiten, que crean que necesiten, antes que arrancar la charla, se pueden comunicar con Nico. Si es una cuestión legal, Nico me va a comunicar, me va a avisar, estamos en contacto, pero no sientan que están ni solos ni solas en este momento, que es difícil para todos y todas. Bueno, pasando a esta cuestión necesaria y preliminar, le agradezco primero a Nico y a las compas y los compas de sociales de la UBA por la convocatoria. Es un tema muy interesante y particularmente a mí me parece muy lindo para charlar. Yo soy abogado y también estoy terminando la carrera de Antropología Social y Cultural, así que también trato de cambiar un poco la matriz de pensamiento desde el lado de las ciencias sociales menos tradicionales. Así que me siento muy contento de estar acá y de poder tener este intercambio con ustedes. Para charlar de la justicia en un tiempo limitado, en el que vamos a tratar de ver algunos temas más generales y entender cómo estamos hoy, por qué estamos hoy en el espacio en donde estamos. Lo primero que seguramente saben todos y todas, pero siempre es necesario remarcar, nosotros heredamos un modelo de justicia que tiene como dos raíces. Tiene la Revolución Francesa y la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? De la Revolución Francesa heredamos lo peor, que fue la derrota del pueblo en el control del acceso a la justicia, que lo mantiene la oligarquía. Es una cuestión que ustedes han estudiado y demás, pero básicamente la justicia la retiene el poder oligárquico específicamente porque sostiene la profesionalidad, es decir, había distintas personas que tenían acceso a los lugares de ejercicio de la justicia, que básicamente eran los sectores más acomodados. Y también heredamos la opción de Norteamérica, la arquitectura constitucional, es decir, cómo se ordena la Constitución Nacional, y aparte, específicamente, heredamos a través de jurisprudencia lo que se llama el control de constitucionalidad. Esto es decir, que la máxima autoridad judicial de la Argentina se autoarrogó la facultad de determinar si una ley que dicta el Congreso que debería ser electo por la mayoría popular, es o no acorde a la ley máxima que es la Constitución, que es la máxima ley que se da a la población también, ¿sí? Entonces la Corte lo que dice, la justicia lo que dice es: yo soy quien dice lo que la ley dice que es. Esto tengámoslo claro. Porque la Corte no está diciendo yo aplico la ley que me viene del Congreso, no está diciendo yo trato de acomodarme de acuerdo a lo que dice. Dice lo que dice el Congreso, yo digo lo que dice el Congreso, ¿sí? Entonces termina diciendo lo que dice la mayoría popular es lo que yo digo que es. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, y acá podemos hacer hasta un paréntesis grande en la historia, y podemos ver el extremo de un fallo que se da después de 1994, que se llama el caso Fay, en el cual un juez de la Corte lo que dice es: la reforma establece que se puede ser juez hasta los 75 años de edad. Entonces yo, juez de la Corte, le hago un juicio al Estado y digo que esa reforma, o sea, que en la Constitución es inconstitucional. Esto es como entenderán ustedes, casi una contradicción en el término, ¿no? Lo que Fay dice es: no, lo que dice la reforma del 94 no es válido. No es válido para mí. La Corte le da la razón
y Fayt sigue en el cargo y muere ejerciendo el cargo casi a los 100 años de edad. Hago este paralelismo rápido para que ustedes entiendan que la Corte, cuando toma el modelo norteamericano de control de constitucionalidad, lo que dice es, la ley dice lo que yo digo que dice, y nada más y nada menos. Entonces, tenemos dimensión de lo que este poder le asigna a este poder del Estado, ¿sí? Nosotros podemos votar por el 100% de los votos a determinados legisladores que pueden sancionar una determinada ley, que si la Corte dice que esa ley no se aplica, no se aplica, ¿sí? Por los motivos que sean. Ahora vamos a ir analizando eso en profundidad, pero para que vayamos teniendo en la cabeza estas cuestiones. Bien, entonces así, Nico, creo que no teníamos de la cuestión americana. Ahora podemos ir a la primera, si querés, filmina, que es la justicia argentina de la Revolución de Mayo, la Constitución de 1853. Te interrumpo un segundito, Fede, sí, para hacer una aclaración que me olvidé al principio. Cualquier pregunta, duda, comentario, lo que quieran decir, lo pueden hacer tanto por el chat como abriendo el micrófono. Nada, con eso no hay problema. Eso que me había olvidado al principio y nada más. Bien. Entonces, ahora, este modelo que yo estoy contando, que nosotros aplicamos en 1953, no es el mismo modelo en el que pensaban San Martín y, si quieren, en adelante los jacobinos, digo, todo ese movimiento, ¿sí? Vamos a ver, nosotros hacemos la guerra de independencia, las revoluciones de mayo en distintos lugares de Latinoamérica, más o menos entre 1809 y 1823, 24, más o menos se dan todas a lo largo de la región. Todas son legatarias de la Revolución Francesa y Constitución Norteamericana, que es la que nos viene dada de arriba, ¿sí? Ahora, los libertadores no tenían esa idea en la cabeza. De hecho, se dan dos paradigmas muy grandes, que son el decreto de seguridad individual y libertad de imprenta, que básicamente lo que hacen de forma sobretiza de derechos individuales es eliminar todo tipo de esclavitud y da cuenta de la libertad de las personas en cuanto a su movimiento y demás. Pensemos, si estemos en el lugar 1810, previo, libertades individuales de quienes vivían en la capital federal, vamos a referirnos al ámbito porteño, la capital y Gran Buenos Aires, pero no existía prácticamente, eran muy limitadas, el sometimiento a la voluntad del rey era absoluta, era un sistema todavía feudal hasta la revolución. Entonces los decretos individuales lo que dicen es prácticamente una abolición del sistema previo y hablan de la identidad individual de las personas, y siempre que hablemos de las personas en este periodo hablamos de varón, blanco y con cierto nivel de ingreso, ¿sí? Hablamos de los sujetos de derecho de esa época, que lamentablemente no eran todos ni todas los habitantes de la región. También es muy importante tener en cuenta esto, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Libertad de imprenta lo que dice es que no se puede perseguir a quienes intentan informar, lo que conocemos libertad de prensa. Esto es una cuestión que se da básicamente porque en esa época todas las cuestiones políticas partidarias se vertían a través de la imprenta. Entonces teníamos básicamente dos posturas: la revolucionaria, que lideraba Bernardo de Monteagudo con su diario en Buenos Aires, y los sectores más conservadores, que tenían como posiciones muy contrarias. Se hacían lo que hoy se llama hacían operaciones de prensa. De hecho, se decía de Rosas mentiras en un sector de la prensa, y se decía de otro sector, se desmentían y se decían por ahí cuestiones de otro sector de la prensa y demás. Entonces,
lo que se hace con esto es garantizar la libertad de poder expresar cada uno su sistema. Se impone un sistema básicamente, siempre hablando de 1810 en adelante, hasta la Constitución, de tradición popular, participaba mucho el pueblo, había una justicia de paz lega. Lega es que no tiene conocimiento en este momento del derecho, digamos, ¿no? La participación del pueblo, porque durante el sistema, digamos, tradicional europeo, español, de que heredamos, el juez, no existía la jueza, era el juez, una persona de supuesta superioridad moral respecto al resto de la población, algún conocimiento de las leyes, lo que le permitía decidir sobre lo que el rey decía que había que hacer o no hacer. Se incorporan una justicia de paz que iba con cuestiones menores. Esto por ahí lo pueden ver más claro con el sistema inglés. Los ingleses desarrollan lo que se llama la justicia de proximidad como una manera de evitar el reclamo de los sectores populares en el centro de la ciudad. Es decir, le dan a los sectores populares una justicia de proximidad para ver las cuestiones de violencia entre vecinos, cuestiones patrimoniales menores, y evitan de esa manera que accedan a reclamar ante la justicia a la que iban los sectores oligárquicos. Entonces le quitan a los sectores populares la posibilidad de discutir, por ejemplo, con grandes empresas o grandes fábricas en ese momento. Ese también es un sistema que nosotros heredamos, es una forma de control social. La justicia de proximidad en esta época es simplemente eso, es decir, bueno, le doy el chiche y los alejo del acceso a la justicia real. Pero bueno, es una forma de presión popular. Y después viene Rosas, muy también abuelo de pájaro, más o menos todos y todas conocemos lo que hace el rosismo, lo que hace la justicia en particular es asignar la estabilidad. Es decir, lo que Rosas dice es, para que no digan que yo soy un tirano, modifica algunos jueces de los que había, pero deja a otros y dice, bueno, yo les voy a garantizar estabilidad. Digan lo que digan, aunque lo digan en contra mío, yo no los voy a remover. Esto es políticamente central porque después trasciende todo el sistema, ¿sí? Luego en el rosismo se da esta cuestión de la suma del poder público, que lo que vamos a analizar nosotros habría que extendernos por ahí en otra charla, pero que es muy interesante, pero no nos sirve demasiado. Podemos, si querés, avanzar, Nico, porque ya nos vamos directamente con este sistema, es decir, heredamos de la Revolución Francesa que la justicia la mantiene la oligarquía, y heredamos de Norteamérica que el Poder Judicial lo que hace es decir qué es la ley, qué significa la ley. Nos damos nuestra propia Constitución, que si bien es la voluntad popular, nuevamente es la voluntad popular del varón blanco con cierto ingreso económico. Es el varón blanco prácticamente rico quien elige a quienes van a determinar cómo es la ley primera para crear nuestra nación. Eso no lo olvidemos. A lo largo yo lo voy a remarcar siempre, no nos olvidemos de que quienes determinan esto son varones blancos, ricos o cuasi ricos, sin participación ni de sectores populares ni de la mujer. Bien, entonces llegamos a este punto. Y acá el proyecto que tenía San Martín, Bolívar y al final Monteagudo de una constitución de abajo para arriba, es decir, sectores populares como quienes tienen el real poder constituyente y después lo real, pierde este modelo. Y gana lo que se llama
el liberalismo político, ustedes lo conocen muy bien, que no es el liberalismo económico, y que toma, y del cual tomamos la arquitectura de nuestra Constitución Nacional. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Bueno, nos damos una forma de gobierno, representativa, republicana y federal. Estados Unidos hasta más o menos 1904 era más republicano que democrático. Nosotros tomamos toda esa impronta, ¿sí? ¿Y por qué es importante esta forma de gobierno? Porque representativa indicaría que la única manera en que los poderes ejerzan el poder es mediante una elección popular o una dación del poder de los sectores populares o de la mayoría. Republicana en cuanto en la parte jurídica, en cuanto a la cosa pública, y esto obliga a la fundamentación de las sentencias. Es decir, las sentencias tienen que estar fundadas porque para que la res pública, la cosa pública exista, y ese control popular exista, tenemos que poder ver y leer cuál es el fundamento por lo cual los jueces dicen o nos dicen tal cosa, o aplican el poder del Estado hacia los particulares. Federal, ¿no? Un sistema de gobierno, entonces tenemos dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. El eje vertical son los poderes y el eje horizontal es el federalismo. Y después pasa algo muy particular que solo pasa acá. Como copiamos el modelo norteamericano, establecemos el juicio por jurados para finalizar los juicios criminales. Es decir, lo que dice la Constitución es para mandar algún par, algún habitante igual que yo, preso, privarlo de su libertad, necesitaría que eso lo decidan los iguales a él, es decir, miembros de la población. Juicio por jurados. Yo soy jurado, estamos en el americano, 12 jurados, de la misma extracción social, misma religión, cuestiones particulares, deberían decir que sí, el Estado puede aplicarle la máxima sanción y privarlo de su libertad. Esto nunca, al día de hoy no está aplicado. Desde 1853 a 2021 todavía no tenemos juicio por jurado. Y vamos a ver que esto se repite como una manda constantemente. Y acá tenemos el primer punto de la disputa de poder para analizar. ¿Por qué pasa esto? Porque quienes hoy deciden quién pierde su libertad son jueces. Y hoy jueces son abogados. Es decir, que para ser juez tenés que ser abogado y pertenecer hoy a la familia judicial. Y los jueces no quieren perder ese poder. Y no quieren darle ese poder a la población. Entonces son el sector más reactivo a la reforma que establece el juicio por jurados. Si alguno se pone a investigar quiénes son los que más se oponen al juicio por jurados, son los trabajadores del Poder Judicial. Porque pierden el poder de quitarle la libertad a una persona, pierden el poder de sancionar, que es el poder más fuerte que tienen hoy por hoy. Esto viene a cuenta del poder que tienen las magistraturas. Y la noción que dice, bueno, juicio por jurados, no puede haber múltiples magistraturas. Esto significa que no podemos tener un juez que decida en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires y en Santa Fe. Hay uno por localidad. Federalismo. Si querés pasamos ya a la próxima, Nico, no hay problema. Dale, ahí. Y acá viene la estructura. La estructura sí es importante porque es la forma en que se construye este edificio, digamos, donde van a ver que la oligarquía termina asentando gran parte de su poder. Una Corte Suprema y tribunales inferiores. Y acá abro paréntesis. Venimos hablando de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa sabemos que elimina el sistema viejo de los reyes y demás. ¿Y qué tenemos nosotros? Que la máxima autoridad judicial es una corte.
que atiende en un palacio de Justicia, y que si ustedes ven alguna de las audiencias públicas que hay en el SIJ, que es el Sistema de Información Judicial, están sentados los 5 miembros en tronos individuales y por encima, a nivel de altura, de quienes peticionan. La corte no se pone al mismo nivel de quienes le van a pedir. Y atienden un palacio y es una corte. Si me quieren explicar que esto de alguna forma fue la derrota de la monarquía, bueno, lo charlamos. Yo lo veo como complicado. No hay nada más cómico hoy que este sistema. ¿Sí? Entonces, tenemos una corte que dice que va a resolver, tiene sus facultades sobre todas las cuestiones que tramiten, o sea, todo lo que le llega lo puede resolver, y es el tribunal de revisión de todos los tribunales inferiores. Entonces, cada provincia, que en este momento no eran las 24 que son ahora, tiene su propia máxima autoridad judicial, pero la Corte es superior a esas autoridades provinciales. Lo cual de movida no es algo erróneo en un sistema federal. No es que estamos hablando de esto parece muy unitario en un sistema federal. Tenemos un poder central que le dice a las provincias, en definitiva, qué pueden y qué no pueden hacer. En principio, como técnica legislativa y judicial no es errónea, porque lo que hace es unificar. ¿Qué es unificar? Es decir, que si yo me enojo con Nico, voy a la casa y le quiero disparar, esa conducta que yo realizo es lo mismo en Buenos Aires que en Córdoba, que en Chaco o que en Tierra del Fuego. Sí, pues si no, sería complicado poder ejercer cualquier administración que sea un sistema federal. Entonces, lo que supuestamente hacía la Corte en este modelo es decir, bueno, está perfecto, entonces unifico, tengo superioridad sobre cada provincia, porque lo que hago es unificar criterios. Este era el esquema, que es distinto de lo que viene ocurriendo. ¿Sí? Y vamos a ver por qué es distinto. ¿Qué pasa? Uno de los primeros fallos de la Corte de Norteamérica y uno de los primeros fallos de la Corte Argentina tiene que ver con este control de la ley. Se llama control de constitucionalidad. ¿Qué es lo que dice la Corte Americana en su primer fallo? Si bien la Constitución no lo dice explícitamente, yo tengo la facultad de determinar qué ley contradice o no este acuerdo de los autores populares, el acuerdo del pueblo como esquema general, y puedo decir que esta ley no es acorde a eso, entonces no es aplicable a determinadas circunstancias. De esta manera, lo que hago es dos cuestiones. O evito que el poder legislativo viole el mandato popular y dicte normas contrarias a la voluntad general que establece cómo estamos organizados, una ley que dijera que existe la pena de muerte cuando está prohibida porque aceptamos los tratados que así lo establecen, o, como pasa en el sistema americano, además de esto, tengo facultades para decir que alguna normativa del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo no es acorde al esquema que tenemos como ley suprema y no es acorde a la política pública que tiene que tener el Estado para desarrollar esa ley suprema, entonces no es aplicable. ¿Listo? Tenemos dos sistemas. Uno en el que digo, hay una clara contradicción, como pasa en muchos sistemas europeos en los que prácticamente no hay declaraciones de inconstitucionalidad. Suecia, por ejemplo, casi no tiene ninguna. O me puedo meter en todo, en absolutamente todo, desde
decir si las fotomultas son o no acordes al sistema general, a cómo establecer si la pena de muerte son o no acordes. Nuestra corte toma el sistema de yo puedo decidir todo. De ahí nace la frase, la ley es lo que los jueces dicen que es para nuestro país. Y esto lo viene diciendo la corte y todos los tribunales desde 1900 en adelante. La ley es lo que los jueces dicen que es. Lo que dicen los legisladores no me importa. Lo que dice la propia ley no me importa. La ley va a ser lo que yo diga que es. Así, imaginen ustedes el poder que da ser quien puede decir lo que la ley dice que es. Y en nuestro sistema lo puede decir desde el juez con menos jerarquía hasta la corte, todos de manera independiente. Ese es un gran problema que tenemos nosotros. Cualquier juez, nombrado juez, que cumpla los requisitos de la Constitución y que sea nombrado juez en función de eso, tanto provincial como nacional, puede decir de cualquier norma municipal, provincial o nacional si es o no válida. Cualquiera lo puede decir en cualquier instancia. Esto es central para entender muchas cosas las que pasan en el Poder Judicial, ¿sí? Cualquiera lo puede decir. Y esto no lo puede decir nadie, y de hecho nos ha pasado. La ley de medios, por ejemplo, es un claro ejemplo. Una ley sancionada con una mayoría abrumadora por las dos cámaras fue suspendida por el Poder Judicial. Entonces acá tenemos la discusión de ¿qué es la democracia? Entonces, ¿elegimos los jueces? Y esto es otra discusión que tenemos un poquito más adelante. Porque si pueden decir qué y qué no es, lo vemos. El modelo de 1853 sigue vigente prácticamente a lo largo de toda nuestra historia. Tiene un corte en 1949, que estaba justo Nico ahí con la, creo con la filmina. De este modelo que yo les vengo contando, un modelo netamente patriarcal, sin lugar a dudas, oligárquicos, sin lugar a dudas, liberales de lo político, que termina perdiendo con la libertad económica porque los jueces dicen lo que la ley dicen que es, y los jueces terminan siendo cooptados por los sectores concentrados de poder. Bien, en 1949 cambian algunas cuestiones. Ustedes van a ver en la filmina que dice control de constitucionalidad. ¿Por qué lo dice? Porque antes no estaba previsto. Los jueces decían, no tiene sentido que yo exista como poder si no puedo controlar esto. ¿Por qué voy a existir? ¿Cuál es la razón para que yo exista si en el fondo no puedo establecer qué es lo que la ley dice que es? Entonces, era como una facultad implícita. Entonces, como no tiene sentido, está claro que no lo dijeron porque era obvio y me arrogo ese poder. En 1949 se le otorga específicamente esa facultad al Poder Judicial. Se introduce algo que no existía antes, que es una casación. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte de las Provincias, las cámaras de apelaciones de cada provincia y los tribunales de primera instancia, que iban viendo cuestiones civiles desde un divorcio, cuestiones penales, cuestiones comerciales. Sampay lo que dice es, necesitamos, para que la Corte no tenga que resolver todos los casos, porque todos van apelando y todos quieren llegar a la Corte, algo intermedio. Entonces dice, bueno, introduzcamos una casación. Que la casación lo que debería hacer, supuestamente, es unificar criterios y a la Corte hacer un filtro muy grande y que la Corte se en cuestiones muy especiales. Concentraba mucho el poder en la Corte Suprema, cierto. El modelo de 1949, siguiendo
las cuestiones de época. Ustedes piensen que más o menos el sistema político americano, para mí, fin de 1959, 1960, Dahl y Shapiro empiezan con todas las cuestiones de investigación del Poder Judicial en cuanto a su influencia en la disputa de poder real. Venía previamente, mucho antes, y esto es parte que es una concesión necesaria que hace el modelo 1949 con el Poder Judicial. Porque en la práctica es imposible hacer una reforma sin el acuerdo de la justicia, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la 1949 lo que hace es decir, bueno, está bien, ustedes vienen diciendo esto, en los fallos yo se los sistematizo. Entonces les pongo, tienen facultades para decirme si la ley es o no acorde a la ley suprema, lo cual les concentra un poquito el poder y les agrego una instancia previa, para que todas las jurisdicciones tengan el mismo criterio en cuanto a las leyes públicas. Sigamos, Nico, si querés un poquito más adelante. Ahí estoy. Bien. Y ahora vamos ya directamente al sitio. Esto es como la previa para que entendamos de dónde venimos. Básicamente. Sí, como dije, sistema netamente patriarcal. Perdón, Fede, ¿te hago una pregunta? Sí. No me quedó claro lo del el tema de la casación. Digo, se estableció con el objetivo de darle más preponderancia a las cortes de las provincias y demás, o No, se no va por establece ahí. con el objetivo de decir, previo a la Corte, para que la Corte no resuelva 10.000 casos por año y resuelva 100, que es lo que normalmente cualquier Corte resuelve, le pongo a alguien abajo que unifique criterios generales y que la Corte resuelva cuestiones muy particulares. Pero entonces, antes de llegar a la corte, pasa por casación, sería. En el modelo de 1949 sí, que era una forma de quitarle poder a la Corte en realidad, Ahí va. en la práctica. Bien. Y ahora vamos ya directamente, avanzamos con el modelo que tenemos actualmente. Yo cursé el secundario mucho antes que todas y todos ustedes, pero voy a hacer una pregunta rápida a ver qué me dicen. ¿Cuántos poderes hay para ustedes en el país? ¿Cuántos poderes tenemos? Rápido, hagan con los dedos, muestren. 4. 4. ¿Quién más dice? ¿Qué más tenemos? 3. Claro, Nico, ¿qué opinás? claro, los tres poderes, Rápido, siempre claro, bueno. se Eso es aprende. lo que todos aprendimos. Y eso en realidad es que es falso. Poderes hay dos. Constituyente, que es el pueblo, y constituido, que es quien el pueblo decide darle la representación suya. ¿Sí? Tenemos dos poderes. El pueblo constituye y un poder constituido. El constituido tiene un sistema de control, check and balance, que se divide en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Ahora, si el poder constituyente, el pueblo, dice, mira, yo quiero uno solo, ¿qué lo impediría? Lo que nos impediría juntarnos todos, hacer una votación y decir, la verdad que no queremos más un poder judicial, no queremos más un poder legislativo, no quiero más un ejecutivo, quiero un sistema parlamentario. ¿Qué lo impide? Nada. Nada, la verdad es que, digamos, parte del dominio hegemónico es la educación, y la educación nos dice hay tres poderes, pero eso es falso. Poderes hay dos. El del pueblo constituye y el constituido. El constituido se divide en tres. Bueno, dentro de esta división, de la cual empezamos a hablar de la cuestión simbólica, y vamos a hablar mucho de cuestión simbólica, ya tenemos
problema. Nos educan diciendo que hay 3 poderes cuando en realidad hay 2. Nos quitan el poder a nosotros, que somos el pueblo, no nos quitan absolutamente. Como si no tuviéramos ninguna participación en nada, no pudiéramos decidir nada. Ahora nos ponemos todos de acuerdo y decimos, mira, la verdad que no quiero más, ni ejecutivo ni legislativo, solo judicial. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Ninguno. O solo ejecutivo. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Bien. Vamos a 1994. ¿Y qué problema nos genera 1994 en general en nuestro país? Yo les dije, tenemos una constitución en la cual votaban el varón blanco y más o menos con buenos ingresos. En el 94 votaron todas y todos los que hoy están facultados para votar. En ese momento eran mayores de 18, ahora son mayores de 16. Digo, a nivel democrático, técnicamente, digamos que en el 94 superamos este escollo de votaba solo el varón blanco europeo. Pero mantuvimos el mismo esquema de 1853, le agregamos algunos derechos, ¿sí? Le agregamos derechos de los habitantes y modificamos muy poco la estructura en general. Lo único que hicimos fue importante, no fue lo único importante, en la parte de la arquitectura institucional, fue agregar 2 poderes. Un poder técnicamente que es el Ministerio Público, que no es un poder, pero que es un ente autárquico independiente de los demás poderes. La realidad es que fue lo que hicimos. No hicimos más que eso. No hay mucha modificación no hay ninguna en realidad modificación al esquema institucional de poco más de 100 años, 200 años previos. No hay nada que modifique esto, ¿eh? Y esto es un error muy común, con el que se dice, bueno, pero hace muy poquito reformamos y establecimos esto. Sí, es cierto, y ese análisis es sesgado, porque es sesgado de la realidad política de la época en la que el mundo era neoliberal, no había dudas de eso. Entonces era muy difícil que nosotros podamos discutir una constitución al estilo mexicano, que de hecho, si ustedes analizan, pierde la gran mayoría de derechos sociales en la década de los 90. ¿Sí? Pero la modificación lo que hace es esto, crea una ciudad autónoma, que es una discusión política entre el menemismo y el radicalismo en ese momento, y crea algo que se le imponía al sistema interamericano de derechos humanos, que era la acusación y la defensa independiente de los demás poderes, de forma tal de garantizarnos a nosotros, a los ciudadanos, que no iba a estar, ni los fiscales nos iban a correr porque tuviesen pertenencia a algún sector político, cosa que después terminan ocurriendo, como en la realidad, o que me iban a mal defender por lo mismo, o que el Estado no tiene capacidad para defenderme de esa acusación. Se le otorga un poquito más de poder a la Corte, porque ¿qué dicen? Bueno, sí, la Corte es el máximo tribunal. ¿Y qué dicen de esto que dijimos que de los jueces es lo que la ley es lo que los jueces dicen que es? La Constitución lo que dice es que la Corte es la máxima autoridad para definir todo en materia de amparo, que es una cuestión muy específica, muy particular, de habeas corpus, también muy particular, pero que la Corte lo que dice es, bueno, judicialmente se utilizan mucho los aforismos, y uno de estos es el que puede lo más, puede lo menos. Entonces, si puedo lo más, si puedo ser la máxima autoridad en habeas corpus, es decir, para encontrar a una persona, puedo lo menos, puedo todo. Puedo aprender todo. Es lo que se dice, van a ver algunos autores de la ciencia política que lo que dicen es que hace una delación tácita de este poder, la reforma, y se lo sigue entregando a la Corte. A la vez pretende quitarle poder creando una autoridad que es el Consejo de la Magistratura, que es quien técnicamente tiene la administración de los recursos, es decir, de la plata,
y elige a los magistrados, salvo los de la Corte, que los elige el pueblo supuestamente a través de sus representantes del Senado. Es otra discusión extra, que el Senado generalmente representa los poderes provinciales y no los diputados. Decide quiénes son los jueces por debajo de los máximos magistrados y administra la plata. Desde el 94 hasta la fecha, el Consejo nunca pudo administrar la plata. Pudo seleccionar, o sea, determinar qué terna manda el Ejecutivo, esto es, yo quiero ser juez, rindo un examen ante el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura rendimos, supónganse, 10 personas, elige a las mejores 3 personas de esas 10 y dice al Ejecutivo, a mí, para Ejecutivo, yo tengo estas 3 personas como las mejores posibles candidatos para cubrir la vacante del juzgado número 1. El Ejecutivo analiza y tiene facultad de decir, bueno, dijo cualquiera de los 3, sin explicar por qué. Y lega ese pliego al Senado, quien lo aprueba. Esa es la forma en que la Constitución del 94 termina, a través de las leyes que reglamentan el ejercicio, designando la forma en que se eligen los jueces inferiores. ¿Pero qué le dice la Corte? Tu reglamento te lo das vos, no te lo da el Consejo de la Magistratura. ¿Qué hace con esto la Corte a lo largo del tiempo? Dice, si me doy el reglamento, me administro los fondos. Pero el Consejo los fondos no me los administra. Por eso el Consejo nunca pudo terminar administrando los fondos del Poder Judicial. Porque la ley de los jueces dicen que es, y la Corte Suprema dijo, la ley que dice que yo no puedo, está equivocada, yo puedo. También les da a los jueces, todos, algo que no se da en ningún otro poder: estabilidad en el cargo y en la remuneración. O sea, un juez es juez hoy y deja de ser juez solo si lo dice el Consejo de la Magistratura. Si la gente no quiere que sea más juez porque es el peor juez del mundo, no hay absolutamente forma de que la gente pueda hacer que ese juez deje de ser juez. El pueblo no tiene facultades ni para designar ni para remover. Viene desde 1853 y se mantiene hasta acá. También una cuestión relevante esta, porque los jueces saben que pueden hacer lo que quieren sin consecuencia. Bien. Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, es sobre esto de las ternas. ¿Cómo se llama? Porque sé que hubo como un cambio en el procedimiento hace poco, que es decir, que cuando hay muchos concursos, como que las ternas, ¿sabes a lo que me estoy refiriendo? No. Que cuando hay un concurso con muchos puestos, como que antes, para un concurso que tenía 10 cargos, se mandaban una terna. Es decir, la primer terna estaba en todas las ternas. Y después como que había algunos para rellenar. Y después como que eso se cambió y no sabes lo que te estoy diciendo. No, el sistema sigue siendo el mismo. Okay. El Consejo de la Magistratura decide quiénes son los 3 mejores. ¿Sí? A nivel nacional te estoy hablando. Después cada jurisdicción tiene para sus jueces provinciales su sistema. Estoy hablando del sistema nacional, que es el sistema de los jueces. Debería ser de los jueces federales y es además de los jueces federales y nacionales, porque todavía no está traspasada la justicia en totalidad a la ciudad. Ese sistema sigue siendo el mismo. Los 3 primeros son elevados en terna al Ejecutivo. Si esa terna eventualmente, como se llama en la jerga, se cae, es decir, el Ejecutivo no la eleva en tiempo o el Senado no la aprueba, vuelve al Consejo, el Consejo puede mandar otra terna.
pero la forma sigue siendo la misma, es los 3 mejores de cada concurso. Listo. Bien. Bueno, ahora, si querés, Nico, volvemos con el 94. Lo único que falta aclarar es que se mantiene el juicio por jurados. Y ahora veamos de vuelta una cuestión simbólica. La Corte nos dice que se mantiene su poder porque se sostuvo la misma arquitectura desde el 53 en adelante, pero nada dice cuando le dicen, bueno, también se establece que el juicio por jurados, establezcanlo, definan eventualmente, obligalo al Congreso a que sancione la ley, o establece vos el reglamento y dame el juicio por jurado, porque lo dice de hace más de 200 años, y se vuelve a ratificar en 1994. Entonces, lo que nosotros queremos como pueblo es que las causas criminales se resuelvan por jurado, es decir, con la voluntad popular. La Corte lo que dice es, bueno, pero esa cláusula es programática, no es operativa. Es como decir, bueno, es un programa que tenemos. En algún momento vamos a llegar a eso. No estamos corriendo con eso. Lo dice la Corte, los jueces en general, y abajo también. Lo que te dicen, bueno, está bien, pero esto es lo que dice que hay que hacer. Vamos a llegar en algún momento. Ahora no estamos capacitados. No lo saquen del poder nosotros porque la gente no sabe. Sabemos nosotros. Es lo que dice el Poder Judicial. Y a la vez crea el Ministerio Público, que es algo que no existía antes, que dependía del Poder Judicial, y que son los fiscales y los defensores oficiales. Lo que dice el 94 es, bueno, esto va a ser independiente de los demás poderes, para que el Poder Ejecutivo no tenga intervención, es decir, el presidente no le puede decir a un fiscal perseguir a un opositor. Ese es el principal motivo. Para que un senador no le pueda decir a un fiscal perseguir a un opositor, y para que el presidente de la Corte no le pueda decir a un fiscal perseguirme a este que me molesta. Entonces son independientes, significa que no tienen forma de ser removidos por la voluntad de una de esas partes. Tienen su propio sistema de designación y su propio sistema de remoción fiscal. Y la defensa se crea igual, a la par, pero solo para cumplir con normas internacionales. La Corte Interamericana lo que dice es, vos tenés que garantizarle a cada persona que no tenga acceso a pagar un abogado, como Estado le vas a pagar un abogado que tiene que ser igual de bueno que el que ya podrá contratar afuera. Tanto no estaba esto tenido en cuenta que en el primer envío que se hace de la reforma del 94, la defensa quedaba subordinada al fiscal general. Esto es observado por una constituyente y se modifica y se crean los dos con autonomía, con la ley reglamentaria, ¿sí? Pero en principio estaba determinado para que sea un ministerio público que tuviese control sobre las dos, fiscalía y acusación. Lo que se le dice es, bueno, pero si yo tengo el mismo jefe que acusa, no puedo defender. Por eso se determina de esta manera. Si querés, Nico, seguí avanzando. Acá vamos básicamente a ver cómo es el esquema hoy. Ustedes van a ver que tenemos Corte Suprema. Van a ver que hay dos Cortes Supremas. ¿Por qué? Porque nunca se terminó de completar el famoso traspaso de justicia de la ciudad, de nación a la ciudad. Entonces tenemos conviviendo tres sistemas hoy dentro de la capital federal. La Corte Superior es el último tribunal de todas las instancias, no importa sean de provincias, de cualquier provincia o de la capital federal. Y la Corte tiene apelación directa respecto de las cámaras federales. Hoy tenemos a nivel penal Cámara de Casación Penal, Cámara de Apelaciones Penal, Tribunales Inferiores o Cámara de Apelaciones Comercial
Civil y Comercial Federal. ¿Sí? Son las dos instancias en las que se puede llegar a la Corte. Y los tribunales superiores de provincia, Corte Suprema de Provincia de Buenos Aires, Corte Suprema de Tucumán, Corte Suprema de Salta. Cada jurisdicción tiene su corte, y eso, la instancia que la revisa es la Corte. Y después tenemos abajo los tribunales inferiores federales y provinciales. Y después el sistema de Cava, el sistema nacional de Cava, en la que la Corte tiene las cámaras de apelaciones nacionales, esto es, la Cámara Civil, la Cámara Comercial y la Cámara Criminal y Correccional para los juicios ordinarios. Un robo, por ejemplo. Un robo es ordinario y emisión fraudulenta de bienes del Estado es federal. Y después los tribunales inferiores. Y además la Corte resuelve, obviamente, como estaba antes, sobre lo que decía el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, así quedó definida desde 1994 en adelante hasta hoy. Nico, si querés pasar. Ministerio Público. Ministerio Público, como dije, estaba dividido en dos. La Procuración tiene dos funciones. Acusar cuando hay delitos y promover acciones cuando, por ejemplo, en la Justicia Civil y Comercial Federal, no interviene, por ejemplo, en la propuesta de fusión en su momento de Cablevisión y Telecom. Interviene en su momento Alejandra Gil Carbó como miembro de la Procuración, ¿no? Fiscal General, y dice: me opongo, me parece que esto es perjudicial, va contra la ley de monopolios y de la reforma del Estado. Esa es la parte de promover. Y después de la defensa, que es solamente defender los intereses, ya sea en la parte criminal o en la parte civil, por ejemplo, cada vez que haya un menor involucrado en alguna causa, sea civil o comercial o criminal, interviene la Defensoría Pública. Nico, si querés pasar. Bien, esto básicamente son las relaciones de poder, para que veamos más o menos cómo funciona la cuestión. A la Corte Suprema la propone el Poder Ejecutivo y la acepta el Legislativo a través del Senado. Es decir, el presidente dice: yo propongo para la Corte a Nico Álvarez, manda un pliego y el Poder Legislativo dice: te doy a través de una mayoría especial, te concedo digo que está bien, que puede ser miembro de la Corte. Propone al Procurador General o a la Procuradora y a la Defensora General. Y todos los acepta el Legislativo, con el mismo método, ¿sí? Con todas las negociaciones que esto implica y todas las cuestiones de disputa de poder que esto implica. Ahora, quien los saca de su cargo es el Legislativo, a través del juicio político. Ya el Ejecutivo acá no puede intervenir. El Ejecutivo puede denunciar, puede decirle al Senado: mira, quiero echar a Nico Álvarez de la Corte porque me equivoqué, lo puse, me equivoqué, mala mía, echémoslo. Y el Legislativo, con la misma mayoría para nombrarlo, lo tiene que remover. Corte Suprema. Después tenemos todos los tribunales inferiores. Corte Suprema Nación, y en todas las provincias funciona igual. Si bien son federales, todas las provincias tienen el mismo sistema. La Corte las designan los poderes ejecutivos respectivos y lo validan los poderes legislativos respectivos. Abajo de esto, ¿qué tenemos? Consejo de la Magistratura propone, es decir, Nico quiere ser juez. Entonces, se presenta concurso para el Juzgado Federal número 1 de Capital Federal. Va al Consejo de la Magistratura, le toma un examen que consiste en una prueba escrita, una entrevista oral, cuestiones de antecedentes, y dicen: bueno, la verdad que Nico quedó entre los 3 primeros. Fenómeno. Nico le dice al Ministerio de Justicia, por Ejecutivo: mira, estos son los 3 mejores que tengo para este cargo. Por Ejecutivo lo que dice es: bueno, elijo uno de los 3. Elige uno de los 3 y le dice al Poder Legislativo: quiero a esta persona que me recomendó el Poder Consejo de la Magistratura, que es el autárquico,
para este cargo. El Poder Legislativo da el acuerdo. La remoción la hace de vuelta el Consejo de la Magistratura, que está compuesto como miembros del Poder Legislativo, representantes del Poder Ejecutivo, representantes del estamento de abogados del Colegio de Abogados y representantes de las universidades. Hay un representante de las universidades que va también como miembro del Consejo de la Magistratura, que puede participar en la remoción de algún juez. Básicamente esta es la forma en que se designan y se sacan jueces. Nico, si querés participar, avanzar. Bien. Eso es lo que les había hablado antes. La ley lo que dice es que el Consejo de la Magistratura administra. Entonces, el Consejo de la Magistratura fue la primera vez a decir, bueno, Poder Judicial, hola, acá Consejo de la Magistratura, vengo a administrarle sus recursos. ¿Qué hizo el Poder Judicial? El Poder Judicial presentó a través de un juez una demanda. ¿Y qué decía esa demanda? No, el Consejo de la Magistratura a mí no me puede manejar los recursos. ¿Y qué hizo el Poder Judicial a través de su máxima autoridad, que es la Corte? Decirle, sí, señor, usted tiene razón. Sabe que usted tiene razón, el Consejo no puede. Puedo yo, como máxima autoridad del Poder Judicial, administrar los recursos. Entonces acá empezamos a ver, bien pegado a la modernidad, entre comillas, porque siempre pasó esto, el poder real del Poder Judicial. El Poder Judicial le dice al Consejo, no, vos no podés administro yo, la plata es mía. Y como yo digo lo que la ley dice que es, la ley dice que en realidad yo puedo, y la ley dice que no puedo, está mal. Puedo yo, soy yo el que tiene el control de los recursos. Esto es de la plata para pagar obras, para contratar, para pagar los sueldos, no. Los sueldos los paga el Consejo de la Magistratura. La Corte lo que dice es aumento para todos los jueces del 20%. ¿La pago yo? No, el Consejo. El Consejo dice que no tengo plata, la Corte dice no me importa, sacalo donde puedas. Intima al Poder Ejecutivo que te dé la plata. No es mi problema. Yo administro los recursos, pero cómo lo conseguís vos, no es mi problema. Entonces, veamos cómo la Corte viene construyendo un poder muy fuerte. La Corte y los jueces inferiores. ¿Y cuán fuerte es este poder? Cuando hablamos de... ¿Por qué decimos que la Corte el Poder Judicial es un poder de casta, es un poder que no tiene control? Les voy a contar un caso particular. No sé si conocen el apellido, lo deben conocer, que es Fay. Era un juez de la Corte. La reforma del 94, lo que se establece es que los jueces pueden ser jueces hasta los 75 años. Después dice que tienen que jubilarse. ¿Qué dice Fay? No. Esto que dice la Constitución no es constitucional. Analícenlo. Fay dice la Constitución no es constitucional. Y la Corte le dice tenés razón. Tenés razón, le dice la Corte. Esto que estableció la Constitución no es constitucional para vos. No se puede aplicarte a tu caso. A ese extremo de control de las normas, que son la máxima forma de control social, llega la Corte. La Corte le dice que la Constitución no es constitucional. Caso Fay. Es único en el mundo donde una Corte haga esto, ¿sí? Entonces la Corte tiene el absoluto control de todo. Y este básicamente es como el esquema general de cómo funciona todo. Los jueces
básicamente, chicas, manejan todo. Si a un juez no le gusta la ley, puede decir no se aplica, y no se aplica. Y hasta que llega a la instancia final, que es la corte, no se aplica. Y si la corte dice que no se aplica, no se aplica. ¿Y de qué manera influye esto en las democracias? De forma muy fuerte. Primero, y principal, en las democracias emergentes. ¿Sí? Básicamente, ustedes que van a ser cientistas sociales, digo, les comento. Es un tema que se trata mucho, lo tratan bastante los norteamericanos. Dali Shapiro, por ejemplo, a fines de la década del 50 y principios del 60 empiezan a trabajar el tema. En cuanto a la judicialización de la política. Es decir, ¿hasta cuándo judicializar la política es bueno o es malo para la democracia? Punto y aparte de estos dos autores. ¿Y hasta cuándo es bueno o es malo para las democracias emergentes? Porque Estados Unidos tiene su crisis entre 1904 y 1934, cuando intentan intervenir el Poder Judicial y hay muchos conflictos, y después lo superan. Nosotros lo tenemos en 1983 en adelante, en 1984, en 1985, empiezan toda esa construcción. Claramente tenemos esta democracia emergente. ¿Y cómo opera el Poder Judicial en las transiciones democráticas? Bueno, en Argentina, la Corte, a ver, hace 100 años, con la fiebre amarilla, la Corte más o menos falló igual que la Corte actual. Le dijo a la ciudad, hacer lo que quieras, pero se fueron a Córdoba. Se fue toda la Corte a Córdoba y le dijo a la ciudad, con la fiebre amarilla, bueno, mira, no hay restricciones sanitarias, hacer lo que quieras, desde Córdoba. La Corte hace la doctrina de facto. La Corte dice, bueno, los golpes de Estado en realidad no está mal, pero está tan mal. Había que hacerlo. Hay una continuidad del gobierno. Nos quedamos nosotros en el poder también. Buenísimo, dice la Corte. Los golpes son constitucionales. Es el pueblo, a través de la fuerza, el que decide cambiar los gobernantes. Estamos hablando de la década del 30. Más o menos, lo mismo que la fiebre amarilla. Uno de los miembros de la Corte era Horacio Rodríguez Larreta, bisabuelo del actual jefe de gobierno. Tiene un dato que no tenían en mente. Bien. Bueno, entonces, acá arrancamos con esta discusión, sí es importante desde las ciencias sociales. ¿Cómo se analiza el fenómeno de la judicializar la política? ¿Cómo analizamos esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Se consolida la democracia con esto? ¿Sí, no? ¿Por qué? Y acá tenemos distintos análisis. Hay un sector que dice, bueno, en suma, las cortes lo que hacen es resguardar la voluntad popular en el momento de designar la ley suprema, la Constitución. Entonces la Corte lo que dice es, bueno, vos, Poder Legislativo, te estás yendo de la senda, estás diciendo que está bien matar a alguien que cometió un delito, cuando el pueblo dijo que no. Entonces yo te digo que esta ley que vos estás poniendo es equivocada. Esa es una mirada. Y después está la mirada del sistema americano. El sistema americano, la Corte, tiene una gran influencia en el desarrollo de políticas públicas. No es solo una intervención en cuanto a un límite al poder estatal, generalmente que es un poder punitivo estatal. Se dice el poder judicial, poder contrafáctico y minoritario, porque lo que hace es proteger a las minorías de alguna especie de tiranía de las masas, o
de que el Estado no exceda los límites que le asigna el pueblo para el ejercicio de la fuerza pública. Bueno, el sistema americano, que es el norteamericano que heredamos nosotros, es, aparte de esto, yo soy un poder del Estado y puedo intervenir en las políticas públicas. Y puedo ser un factor determinante de las políticas públicas. ¿Y qué problema genera esto en nuestro sistema de los jueces? No los elige la voluntad popular. No los elige ni siquiera de manera indirecta en primer grado, porque no es ni siquiera el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la que dice, bueno, vengan a mí quienes quieren ser jueces, y yo ejerciendo la voluntad, la representación popular, les doy o no les doy acuerdo. Es el Consejo de la Magistratura con una composición de jueces, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, abogados y académicos, quienes le dicen al Ejecutivo a quien le recomiendan, quien le dice al Legislativo, aprobame o no aprobame a este o a esta ñata. Lejos, muy lejos de esa situación de participación popular. Y ni que hablar para la remoción. Ustedes piensan que desde el 94 a la fecha removimos, si no me equivoco, 2 jueces, o 3 jueces por juicio político, el resto renunció, no pudimos remover mucho más. Y no es que removimos por mal desempeño o por tener sentencias contrarias al interés popular. Decirle, bueno, le falla a favor a Coca-Cola o a Monsalvo y contaminen todo y no pasa nada. Le llevó puesto a una persona en una lancha manejando borracho, digo. ¿Sí? También tengamos en claro los motivos de las destituciones de los jueces que hemos tenido. Que nunca fueron un análisis de lo que resolvieron. Bien. Tengo una pregunta, Fede. Sí. En relación a esto, ¿vos pensás que la composición del Consejo de la Magistratura debería estar sujeta a voto popular? ¿O pensás que no no va por ahí capaz la reforma? Yo soy muy extremista en la participación popular en la justicia. Yo creo que los jueces deben estar sujetos a un control cada 4 años con participación popular respecto a la sentencia. Pero es muy extremista, digo. ¿Esto se da así en algún lado? No, solo los fiscales en Estados Unidos son elegidos por el voto popular. Que está bien porque son quienes nos representan. Yo creo profundamente que primero la participación popular no solo es con quienes son jueces, sino que tiene que haber juicio por jurados para resolver todos los temas, civiles, comerciales y penales. Porque yo creo que es mentira lo que dicen los operadores del Poder Judicial de que una persona que no es jueza no puede entender o no puede resolver si vos me pegaste un tiro a mí, me lo pegaste o no me lo pegaste, porque no se discute por jurados las cuestiones de si te corresponden 4, 5, 7 o alguna chicana. Es, levantaste un fierro, me apuntaste, me pegaste un tiro, ¿sí o no? Digamos, sencillo. Una cuestión penal. Una cuestión civil también es corto, digo. A ver, vinieron 10 médicos a decirme que el cigarrillo produce cáncer. No necesito que un juez me diga que el cigarrillo produce cáncer. Digo, lo produce y se acabó. Entonces, como pueblo, puedo decidir si quiero decirle a la compañía que produce los cigarrillos tenés que pagar una indemnización a toda la gente a la que no le dijiste que esto pasaba, o no. Vamos a un caso muy emblemático. La ley seca en Estados Unidos se cae porque no condenaban a nadie los jurados por violación a la ley seca. Se cae por eso. Exclusivamente, no había condenas en juicio por jurados por la ley seca. 12 personas no condenaban a nadie por tomarse una birra en un bar clandestino.
Bueno, eso volteó una ley. Entonces no puede ser que nosotros no tengamos. Está bien, vos me decís, bueno, mirá, tenemos 10.000 juicios por año, mucha cantidad. No nos da los recursos. Bueno, arrancame por la responsabilidad de los funcionarios públicos. Y después llegamos a los delitos más graves. Homicidios, abusos sexuales, privación de la libertad. Cualquier cosa que tenga 10 años de prisión para arriba, llevámelo con un jurado popular. Igual lo que tienen que decir es si por lo que vieron en el juicio pasó o no pasó. Nada más, no hay mucho más discusión. Puede haber alguna discusión extra, digo, lo estoy simplificando, pero en suma es falso eso de, no, bueno, doña Rosa no podría resolver un caso. Pero es mentira. Fede, te hago una consulta. Respecto de esta idea extremista que dijiste, de que se podrían a los jueces modificar esto que acá hablamos recién del plazo de durabilidad en su cargo a 4 años. ¿A qué tipo de jueces lo aplicarías? ¿Con los jueces de corte o cualquier juez? Corte y federales. Genial. Que son los que resuelven sobre cuestiones, digo, el juez que dice, no te aplico la ley de, no te aplico, por ejemplo, a ver, te digo que está bien la reforma laboral del 2017, 2018. Y bueno, ese juez tiene que tener un control popular. Digo, un jubilado tiene que poder decirle al juez que le dice, vos no tenés derecho a nada, decirle, yo no te quiero, no tenés derecho a ser juez. Lo tiene que poder decir. Y nosotros y nosotras, que somos futuros jubilados, tenemos que poder decirle a un juez, mira, la verdad que no me diga que yo no tengo derecho a jubilarme, no te quiero como juez en mi patria, no sos juez de mi proyecto de nación. ¿Por qué? ¿Qué lo diferencia? ¿Qué creen ustedes que diferencia a mí de cualquiera de ustedes en cuanto a poder determinar si los agrotóxicos matan gente y si yo quiero o no quiero como pueblo que eso pase? Porque eso es lo que se decide en el fondo, que es lo que nunca se pone en discusión. El control popular, todos nos dicen, lo centramos en, bueno, Fede atropelló con el auto a Nico y lo lleva a juicio por jurado. Está bien, pero ¿sabes qué? Yo no quiero solo eso, yo quiero también discutir Monsanto con un jurado popular. Quiero discutir la minería a cielo abierto con un jurado popular. Quiero discutir Cablevisión, Fibertel, Telecom con un jurado popular. Puedo ganar o puedo perder, pero lo quiero discutir de esa manera. Porque si no, yo termino teniendo que a ver, es que esto también viene a cuento. Si ustedes si hicieran alguna investigación del Poder Judicial, si les llamara la atención, ¿ustedes se acuerdan del apellido Maíquez? Que hace un tiempo estuvo como un poquito medio en los medios, que fue como una persona con mucho poder dentro del esquema judicial del macrismo, y que ahora es fiscal general de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, si ustedes agarran la lista de empleados del Poder Judicial, hay 9 Maíques trabajando en el Poder Judicial. 9. Y si agarran la lista del apellido de cualquier jefe federal, hay mínimo 2 o 3 trabajando. Porque el Poder Judicial, ¿cómo funciona? Federico es juez.
Y Nico es juez. Entonces yo vengo y le digo, che, Nico, ¿sabés que mi sobrina está estudiando Derecho? ¿Me la metes en tu juzgado? Y Nico me dice, claro, ¿cómo es? Extraño. Como amigo, obvio. Y a los 2 años viene Nico y me dice, che, Fede, ¿sabés que mi hija está estudiando Derecho? ¿Metes en tu juzgado? Nico, pero claro, papu, si te debo un momentito a mi sobrina, yo no te dije, ¿cómo te voy a hacer ese favor? Y de repente Nico viene después y me dice, che, Fede, mi hijo, dale, Nico, vete. Y un día viene el hijo de Nico con mi hija y me dice, che, somos novios, papi, nos vamos a casar. ¡Ay, qué alegría! Y viene Nico, es el padre, yo soy el padre, y viene el fiscal, y viene el defensor, y viene el juez de padrinos, y de la fiesta de casamiento, y viene todo el poder judicial. Y entonces, claro, el hijo de Nico, mi hija, crecen desde los 18 hasta los 40, que son jueces, yendo a fiesta con Nico, con el juzgado 2, con el juzgado de al lado, con el juez, con la vecina. Y el día en que viene alguien y le dice, ¿qué? Pero, ¿sabés que el hijo de Fede es un abusador? No, ¿cómo vas a decir eso? Yo lo conozco de toda la vida. Es un buen pibe, lo quiero mucho. De ninguna manera. Esto no es así. Y nada pasa. O viene alguien que denuncia y viene el hijo de Nico y me dice, che, Fede, pero mirá que este es amigo mío. Ah, bueno, no, mira, es amigo tuyo, nos vamos a quedar. Y esto no es como un ejemplo. Ustedes pueden googlearlo. El fiscal Castro fue removido hace muy poquito de la procuración. Tuvo a cargo la OFICEX, la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales. Condenado a 6 años por abuso sexual de su pareja, su última pareja. Removido con 40 denuncias por maltrato laboral y acoso sexual a empleadas judiciales. En 2008 fue la primera denuncia, chicos. Estamos a 12 años después. Y si ustedes empiezan a buscar, van a ver mucha gente que dice, no, pero es mi amigo, yo lo entiendo, yo lo defiendo. 12 jueces se excusaron de ser los jueces de su juicio porque lo conocían y eran amigos. Llegó una condena, digo, de casualidad. La familia judicial es como la mafia italiana, es exactamente igual. No tiene mucha diferencia. No crean que esto cambia mucho. A ver, si yo les digo Bonadío, seguramente es un apellido que todos ustedes conocen. A ver, si yo les pregunto quiénes son los jueces que están por encima de él, muy poca gente los conoce. Porque 12 muchachos, y digo muchachos porque había una sola jueza de 12. También esto lo van a ver seguramente con Marisa la próxima charla, pero el Poder Judicial es piramidal. Ustedes van a ver, en la Corte hay de 5 hay una mujer. En la Cámara de Casación Federal Penal, de 12 hay 2 mujeres. En la Cámara de Apelaciones Federal no hay ninguna mujer. En la Cámara de Casación Nacional había una mujer sola y falleció. En la Cámara de Apelaciones Penal creo que hay 2 mujeres de 9. Ahora, secretarias y empleadas administrativas hay un montón. Y no llega ninguna. Fiscales, pasa lo mismo. No solo es una gran familia, es una familia netamente patriarcal, heteronormada. Ustedes no van a encontrar un juez que diga que su identidad sexual es homosexual. No van a encontrar. No hay. Parecería que como que no existe. Que es mentira. Igual, pero no lo dicen. Pero lo tienen que esconder, hay un montón.
en el juicio de Castro, un montón de funcionarias que declararon, dijeron, yo nunca hablé antes por miedo a que me echen. Porque tenemos un sistema que se inventó cuando la mujer y el pobre no votaban. Votaba el varón blanco con plata. Por eso le dije, no, vamos a seguir remarcando esto. Seguimos con el mismo sistema que se creó, que lo crearon varones blancos con plata. Es un punto que no nos tenemos que olvidar. Ahora vuelvo un toque con el tema que les estaba hablando de la judicialización, que es por ahí lo último que tenemos para ver antes de armar la ronda de preguntas. Acá lo que se discute es se discute realmente cuál es la función del Poder Judicial. La función del Poder Judicial es defiende a las minorías de los abusos estatales o de los abusos de sectores dominantes que tienen acceso al lobby y que no tienen acceso a los particulares. Y soy un poder contramayoritario y por esto tengo que tener garantía de que nadie me puede echar, porque si no, no puedo defender esos derechos, porque me echan a los 2 días. O termino siendo un poder hegemónico que condiciona o determina a quien ejerce el poder ejecutivo y el poder legislativo en función de alguna política específica. Y esto no es que, más allá de que lo digo yo, porque lo sufro habitualmente, eso es algo que se analizó mucho en las democracias emergentes, en las constituciones judiciales, en términos que pueden encontrar si les interesa el tema, hasta dónde la voluntad popular está realmente representada en quienes se arrogan el decir, bueno, termino esta forma de constitución. Todo lo que es la tercera de los países democráticos viene mucho con la discusión de la función del Poder Judicial. Viene mucho. Y si realmente sirve para afianzar democracias o sirve para afianzar regímenes, no importa cuál sea el sistema, y punto, o si sirve solamente como contrapoder. Y después la discusión es, bueno, ¿realmente esto es cierto? Esa es la segunda discusión. ¿Esto es cierto? ¿Esto es posible desde una lógica dinámica del poder? Digo, ¿es posible que los jueces, que son abogados, y son abogados, ¿sí? Entonces son abogados, primero, egresados de un sistema específico de educación, de las lenguas? Hasta hace no mucho tiempo, la Universidad de Buenos Aires era la universidad en la que se egresaban los jueces. A ver, nosotros tenemos más o menos casi el 30% del PBI argentino viene de la agricultura, la ganadería, y tenemos una gran parte del territorio en lecho marítimo. ¿Saben cuántas materias relacionadas a derecho agrario marítimo tiene la Universidad de Buenos Aires de cursada obligatoria? Una. Solo una. Y es una materia de la que se considera, no sé si ustedes lo siguen hablando, como un robo. Entonces, cuando vos tenés que estás muy cubierto de materias, te anotás en esa materia porque aprobás, porque no hay requisitos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros tenemos un país donde el 30% del PBI viene de la agronomía? Tenemos un lecho marítimo más del 50% del territorio y no formamos abogados para defender eso. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la educación estructurada desde la hegemonía impide que los sectores populares tengan acceso a eso. Hay 5 estudios en todo el país que se dedican a eso, y nada más. Entonces eso los limita claramente la participación popular, limita que cualquier
hijo de peón rural que se recibe de abogado pueda sentarse a discutir esas cuestiones. Por ejemplo, porque no hay un acceso a esos sectores de poder real. Y así está formada la Universidad de Buenos Aires, por lo menos. No hablo de las demás nacionales porque no las conozco, conozco nada más la de San Martín, pero la formación que tenemos los abogados de la UBA es en función de esto. Y es algo que yo siempre hablo mucho con mis alumnos, que es en función de que una carrera. ¿Y contra quién corremos nosotros? O sea, ¿contra quién corro yo para... ¿Cuál es mi enemigo? ¿Contra quién corro? Y no tenemos la noción de una formación académica en función de un proyecto de país a largo plazo. Que el derecho, por lo menos, que requiera jueces que entiendan que su función es contrapesar un sector de poder con una posición dominante contra una que no la tiene. Y definir en esa disputa a quién va a favorecer, que en suma es eso. El juez que manda preso un pibe porque se robó un shampoo de un supermercado Día que factura 700 millones de pesos por año, lo hace en favor de Día, pero contrapone claramente estos dos sectores de poder. El juez que dice, mire, Monsalvo no contamina, o si contamina, no es tan grave, decide sobre el pueblo en el que se le están muriendo los pibes, se le están contagiando, se le están enfermando de cáncer, una enfermedad degenerativa, versus la facturación de una multinacional. Tienen la posibilidad de sentarse con el juez y decirle, bueno, ¿cuánto es la tuya? Tampoco podemos hacernos los tontos si creen que esto no pasa. Porque pasa, esa es la realidad. La realidad es que pasa, que viene Monsalvo y le dice, bueno, a ver, señor juez que me está investigando por contaminación ambiental, ¿cuánto vale esta sentencia? Y de otro lado tenemos un pueblo de 10 casas que le pueden pagar al abogado con gallinas y con chanchos, que le dicen, pero a mí se me están muriendo los pibes. Y que el juez le dice, bueno, pero a ver, traemos un estudio de 10 médicos. Y dice, no los puedo pagar. No puedo ni tomarme el colectivo para ir al hospital de la ciudad. Ah, bueno, entonces no lo puede acreditar y yo no puedo hacer nada al respecto. Y esta es la discusión de fondo que nos tenemos que dar con la participación popular. ¿Por qué no hay participación popular en la justicia? ¿Cómo se intentó? Democratización de la justicia, que eran los puntos que teníamos. Bueno, se intentó decir, a ver, en vez de que pase como pasaba siempre, Entonces yo decía, Nico, che, mi hija Nico está estudiando Derecho, ¿estás en tu juzgado? Nico me dice, sí, dale, listo. Nico me dice, che, Fede, mi prima, venga. Bueno, la ley de demostración lo que dice es, vengan todos los que quieran ocupar esta vacante que está en el juzgado del Fede, tengo un examen, los puntuamos y elegimos los mejores. ¿Y qué pasó después de eso? La corte dijo, sí, está bien, el Poder Judicial, pero yo elijo de la lista de todos los que dan el examen a quién pongo. ¿Cuál es la diferencia? Digo, entonces, viene la hija de Fede, que saca un punto, y viene otro que saca 10 y me dice la de 1 porque... Ah, bueno, igual el examen lo dieron, la ley se cumplió. Entonces, ¿qué sentido tuvo esa ley? ¿Qué efecto tuvo? ¿Qué logró modificar? La realidad es que poco y nada, porque el poder sigue estando, de acuerdo a nuestra arquitectura constitucional, en manos del Poder Judicial, que es lo que dice que la ley dice que es. Yo me voy a sacar una ley que dice, todos los pelados como Federico que tienen que ponerme una peluca, y tengo un amigo en la corte que es Nico, le digo, Nico, che, no me cabe ponerme peluca, y Nico dice, bueno, en realidad, pelado es otra cosa, no le corresponde, acá no vamos a aplicar.
Así funciona. Y así funcionan los demás estamentos, digo. El Consejo de la Magistratura funciona de esta manera porque tiene jueces, tiene 3 jueces que son prácticamente los que deciden si se remueve. Tiene miembros de la oposición y del oficialismo. A quienes se eligen por el estamento de abogados se eligen por elecciones que se resuelven generalmente en lo que se llaman elecciones cerradas de 7 8.000 votantes y todo politizado. No hay una participación real. Mi vieja no tiene idea de quiénes son jueces y quiénes no son jueces y si pueden no sacar, no saben ni qué resuelven, porque también tenemos el segundo problema que viene de lo simbólico, que es el lenguaje. El Poder Judicial tiene un lenguaje profesional y no lo tiene porque eso hace alguna sentencia sea mejor o peor. Lo tiene porque eso lo aleja del control popular. Si yo les hablo a ustedes en latín, y por ahí muchos me miran y dicen, ¿qué está diciendo? Bueno, debe tener razón, pero porque sabe latín, pero ¿qué dijo? No tengo idea. Lo mismo pasa en el lenguaje profesional. Y el Poder Judicial utiliza un lenguaje que lo aleja permanentemente del control popular de decir, leo la sentencia y entiendo lo que dice. Yo las leo y no entiendo lo que dice. De 15 años que ejerzo, ¿no? Y no se entienden muchas veces realmente lo que dicen, y esa adrede es una forma de evitar ese control. Porque es más fácil no explicar desde el lenguaje complicado que bajar el lenguaje llano y decirle, bueno, miren, la verdad que me hago cargo y creo que Monsalvo no contamina. Me hago cargo. Digo, ¿sabe qué? No le creo a los peritos, no le creo a los muertos a ustedes, me hago cargo. Me tomo el pecho como juez, me hago cargo y digo, no contamina, vayan y tiren lo que tengan que tirar. Pero que si hicieran eso, después corren con el riesgo del resultado. Donde cualquier podría decirle, pero vos me dijiste que te hacías cargo y mira lo que pasó, y es más complicado. Entonces, este es el principal problema que tenemos con el Poder Judicial, que es un poder que dentro del sistema de pesos y contrapesos es necesario. Yo creo que el sistema contrapoder es útil, pero me parece que no es útil sin participación popular. Y ahí no la hay. No la hay en ninguno de sus sectores, ni de los jueces, ni de quienes acusan, ni de quienes defienden. Porque aunque sea muy mal del sistema, los norteamericanos eligen a los fiscales. Por lo menos, a ver, somos todos faches, bueno, listo. Quiero un fiscal que pida cadena perpetua para todos los que se roban una gallina. Somos todos progresistas, bueno, quiero un fiscal que entienda que hay necesidades básicas que sustentar y que hay otras formas alternativas de solucionar el conflicto y que no aplica. Ni siquiera tenemos esa posibilidad nosotros, ni siquiera tenemos la posibilidad de elegir a quien nos representa según la ley, que es el Ministerio Público Fiscal, que es el que ejerce la representación del pueblo. Ni siquiera podemos elegir a ese muchacho. No participamos de nada. De hecho, no participamos en ningún momento de esa selección. No sabemos ni quiénes son, ni qué calificaciones tienen, ni qué piensan de nada, ni qué piensan de... ¿Tienen una idea de una visión de género? No sabemos, no tengo idea, no sé quiénes son. ¿Qué piensan de los derechos humanos? No sé qué piensan. ¿Tienen algún contacto con empresas multinacionales? No tengo idea, porque no lo puedo controlar. Entonces, ¿realmente me representan? ¿Ejercen una representación real? Y yo creo que no. Y no sé ustedes qué es lo que piensan. Pues ahora yo creo que no. De todas maneras, igual esto es como un panorama muy genérico por arriba, ¿no? Hay muchas cuestiones para tratar, profundizar, que de hecho si quieren a través de Nico me pueden preguntar, escribir lo que quieran, pero básicamente la estructura es esta, es un sistema horizontal a nivel corte, tribunales inferiores, digamos, vertical, y horizontal a nivel federal, pero que termina todo en un solo ente, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decide todo.
Todo sobre lo que quiera decidir lo puede decidir, aún sin que se lo pidan, puede actuar de oficio. Desde de decir, aplico una multa que estaciona mal en una esquina en la Chava, hasta está bien condenar porque alguien mate a otra persona. Todo. Y ese es el sistema que tenemos, básicamente. Digo, si querés salir a preguntas. Sí, yo te quería hacer una pregunta y después si alguien más quiere preguntar algo, dar una opinión, completamente abierto. Yo te quería preguntar, el año pasado y todavía se discute, se planteó desde el Poder Ejecutivo esta cuestión, creo que llegó a presentarse en el Poder Legislativo, más allá de que nunca se trató, un proyecto de reforma judicial. Yo recuerdo que leí más o menos el proyecto, la verdad no lo entendí. Te quería preguntar si lo tenías más o menos presente, a qué apuntaba y demás, así como rasgos genéricos de la cuestión. Lo central en cuanto a la discusión de poder que venimos charlando es la forma de designación del representante del Ministerio Público Fiscal, que sería reducir la cantidad de votos, o sea, una mayoría especial, una mayoría común, mayoría simple, y determinar el cargo por una cantidad de años que son 5 años. Eso es como, digamos, lo central. Después la verdad que no, particularmente yo soy bastante crítico de ese proyecto. Pero que para mandar un proyecto estaría bueno modificar más cuestiones. Centralmente lo que propone es eso. Claro, no va al meollo de la cuestión, digamos. No tiene, a mi gusto, no soluciona ni propone modificar ninguna de las cuestiones de base que tiene de problemas el Poder Judicial. Fede, ¿y cuál sería el primer cambio que vos propondrías? Yo creo que lo primero que hay que hacer es instalar el juicio por jurados para finalizar juicios, pero de toda naturaleza, no solo criminales. ¿A qué me refiero? De lo que hablábamos antes. Yo quiero que sean 12, quiero a mi vieja, a mi vecina y a mi vecino decir si a Nico lo echaron mal de su trabajo o no. Y se tienen que pagarle o no. Después diga cuánto, de qué manera. Pero yo creo que la participación popular es necesaria y es mentira que no estamos preparados, porque no simplemente de resolver sobre si algo pasó o no pasó, no hay mucha vuelta. Esto teniendo en cuenta sin tener o sea, actualmente en provincia de Buenos Aires al menos se mantiene para los juicios criminales, juicio por jurado, y después tenemos la posibilidad, o sea, y el juicio tradicional del proceso como venimos conociendo. Vos directamente dirías que juicio por jurado, y en todo Sí, tipo para de todo, procesos. tiene que haber un gran jurado para todo, porque si no nos dan como Zaffaroni lo dice siempre en cuanto a la cuestión de aumentar las penas, es un caramelo para un nene. Entonces me dejan contento aunque yo juzgue los delitos graves. Pero yo me quedo afuera de todo, me quedo afuera del medio ambiente, me quedo afuera de la concentración de poder, me quedo afuera de los monopolios, me quedo afuera de decidir sobre si quiero o no quiero que me corten un río, si quiero o no quiero que me instalen alguna central eléctrica en un barrio, me quedo afuera de si quiero o no quiero que me contaminen, me quedo afuera de si quiero o no quiero una política pública económica, me quedo afuera de todo. Digo, solamente mando preso a alguien, es el pobre contra el pobre. Yo quiero al pobre contra el poderoso. Tal cual, sí, sumamente claro, que te termina siendo eso. Y respecto de, ya que estamos hablando, quizás no tenga mucho que ver, pero respecto del actual código penal que tenemos y el proyecto de reforma, ¿influiría en algún punto esto sobre la política actual de la justicia para poder acceder a un juicio por jurado en los términos que vos estás hablando? No, porque es un código de fondo, digo, no cambia nada. Lo que tiene que cambiar es esto, es que te digo, tiene que haber participación popular, de la forma en que sea, tiene que haber elección de los fiscales,
gobierno del fiscal general, para mí, elección del defensor general, que son los dos que representan al pueblo ante la justicia, y elección, tiene el juicio por jurado de mínima y más participación en las elecciones del Consejo de la Magistratura también. Genial, Fede, muy claro. Gracias. Bien, bueno, no sé si alguno o alguna más quería hacer alguna pregunta o algo, y si no podemos ir cerrando. Sí, o sea, yo en realidad no es una pregunta, sí, como me quedaron un montón de cosas de lo que fuiste diciendo, Fede, que me parece que a nosotros los que estudiamos ciencias sociales nos suman un montón de insumos y de herramientas eh, para seguir pensando todo esto. Y te quería preguntar si después nos podías pasar quizás algunas lecturas para que después podamos seguir complementando con todo esto, porque bueno, como al menos algunas de nuestras carreras quizás no tienen tantas materias de derecho, y creo que es como algo bastante fundamental para seguir profundizando, así que nada, eso sí, después tenés ganas de pasarnos algo, Sí, estaría sí, buenísimo. obvio. Yo después a través de Nico les paso mi contacto, les paso, no hay problema, obvio. Básicamente tengan igual en cuenta que estas discusiones se dan mucho en Estados Unidos, mucho, o sea, mucho desde la década del 60 en adelante se dan mucho. Se dieron bastante en Inglaterra porque tienen un sistema del common law que es muy distinto a Estados Unidos, es como opuesto, de hecho. Eh, También tienen ahí una discusión, yo les paso después, los que quieran, si me contactan, les paso, sí, tiene mucho, esto dije, tiene mucho anclaje, la realidad es que tiene mucho anclaje para mí en las ciencias políticas porque es una disputa de realmente del poder, ¿no? Ahí hay muchos autores que trabajan todos estos temas, desde todo, desde cómo operan en las democracias de la tercera ola hasta, digamos, las relaciones de poder en juegos de suma cero que se dan en la justicia. Hay mucho ahí. Bueno, sumo a eso igual algo muy cortito y como pido disculpas de antemano, no quisiera ser reduccionista con la pregunta que voy a hacer, eh, pero pensando esto que vos habías dicho hace un rato respecto a eh, como si la judicialización de la política, cómo se relaciona eso respecto a la democracia y demás, me acuerdo que en una de las materias que tuve el año pasado, había un autor que planteaba como hipótesis en su texto que el nuevo sistema que tenemos en el Poder Judicial es una suerte de reemplazo a los golpes antidemocráticos que hubo en su momento. Entonces, que también digo, se mantiene vigente ciertas formas dentro del sistema, porque fueron evolucionando también quizás como las herramientas que tienen los sectores más golpistas o más antidemocráticos en una sociedad a través de estos mecanismos. Y bueno, nada, quería saber qué pensabas respecto a eso. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que por eso les decía cuando arrancamos que nosotros heredamos un esquema de la Revolución Francesa en donde el pueblo pierde el poder judicial. De hecho, no sé si ustedes lo conocen mejor que yo, pierde el poder judicial, lo pierde con la oligarquía mantiene el poder judicial. Eso se mantiene en Estados Unidos, heredamos de ellos también que los jueces son los que dicen lo que la ley es que es, y mantenemos un poder judicial en el cual tenemos gente que no la elige el pueblo, que tiene cargos en las que no tienen límite para ejercer sus cargos, algo que los puedan remover, que nunca pasó casi en la historia, es muy marginal, a las que no les puedes tocar el sueldo, de hecho no pagan ganancias, y que son los que dicen qué es lo que la ley realmente quiere decir más allá de la voluntad del legislador, ni siquiera lo que se dice en los debates legislativos lo toman en cuenta. Entonces, sí, por supuesto que y de hecho el Poder Judicial desde 1930 en adelante avaló todos los golpes militares
para sostenerse en el poder, salvo el Poder Judicial que quedó del peronismo del 55, que fue removido, ¿no? En general, el Poder Judicial, en la doctrina de facto, es una doctrina del Poder Judicial. El Poder Judicial lo que hizo siempre fue mantener su status quo. Entonces no hay ahí, por supuesto, que nosotros tenemos un Poder Judicial que interviene, que como ya los golpes no son golpes duros, eso es lo que se viene viendo, que ustedes lo están viendo más que nada, no son golpes blandos. Y por supuesto, vos imaginate que el Poder Judicial le puede, lo dijo de hecho, a ver, lo que pasó con los colegios y la Ciudad de Buenos Aires. Hay una política pública de salud y una pandemia, y el Poder Judicial le dice no la puedes aplicar en la ciudad. La ley de medios, tenemos una ley de medios para decir, bueno, queremos democratizar un poco el acceso a la comunicación en función de la Unión Interamericana en el 86, y la Corte Europea también en los mismos términos dice el acceso a la comunicación es fundamental y el exceso de comunicación falsa es una forma de censura, entonces la ley de medios apunta a eso y la justicia te dice no la aplicó, no se aplica. Tenés como Estado que determinados conglomerados hegemónicos como la Nación te deben plata de impuestos y la justicia judicial te dice no te lo tiene que pagar y no te lo paga. De ahí en adelante puede pasar lo que quieras. Mañana el Poder Ejecutivo la Corte mañana puede decirle, miren, ¿saben qué? No hay elecciones de medio término. ¿Lo podría hacer? Sí, lo podría hacer. Puede decirle, miren, la situación no hay elecciones de medio término, no se elige a nadie, listo. Mañana hay un alzamiento militar, reponen al presidente y la Corte puede decir, no, bueno, pero tienen razón, porque la gente estaba quejándose, entonces entendemos que es válido el golpe, y se acabó. Y ni hablar de las formas, distintas formas de ir esmerilando el poder del Poder Ejecutivo o de acrecentarle el poder, o a los medios hegemónicos. A ver, la Corte es la que dijo en su momento, cuando se quiso limitar la pauta, tienen que pagarle lo mismo que iban pagando la teoría de la Nación. Es el Poder Judicial el que dice eso. Entonces sí, hoy el Poder Judicial es los viejos ejércitos. Y ahí no hay queja, no hay queja. Es muy casuístico, pero yo participé de esa causa y les puedo asegurar que objetivamente yo no encontré ningún motivo por el cual condenaran a Amado Vudú como lo condenaron. No hay jueces que si vos vas con otra cuestión pasan de forma distinta, ponerse el poder. Y es una discusión muy vieja y no es nueva, no es que esto nació en el 2015. Lo discuto muchas veces con colegas. La justicia es un poder hegemónico y opera como tal, aún como se sabe sin saberlo que lo hace como tal. No es que se juntan todos en una casa y dicen vamos a hacer esto, pero lo hacen. Milagro Sala va presa porque antes de Milagro Sala hubo muchos pibes que fumarse un porro en una plaza fueron presos. Y como no les importaban a nadie, pasaba desapercibido. Pero eso iba construyendo una manera de la justicia de decir acerca de la libertad. Es un decir acerca de la libertad. Entonces, si un pibe por fumarse un porro en una plaza va preso, ¿cómo la va a ir presa una mina que supuestamente se robó plata del Estado? Aunque fue presa por una bombacha, no importa, digo. El Poder Judicial construye de esa manera, construye a lo largo del tiempo y pasa bastante desapercibido. Y un ejemplo muy claro es, nosotros teníamos una norma que decía que si yo abusaba de mi sobrina de 16 años y me casaba con ella, no había delito. ¿Sí? Entonces, si yo tenía plata,
iba, abusaba de alguien, de alguna mujer, y le daba plata a los padres para que la casen conmigo y no había delito. Y eso la justicia lo dijo durante casi 70 años. No es menor. Y yo, perdón, ¿puedo agregar una pregunta? Sí, claro. Digo, más allá de los mecanismos que venimos viendo por cómo funciona la justicia y por demás, digo, también hay una parte menos hard del poder de la justicia que, digamos, de donde no te permite participar en una elección, donde te encarcela, bueno, donde te allanan tu propiedad, bueno, así, un sinfín de cosas. Pero también poner ahí una parte más soft, que es la de, digo, cómo te va socavando el piso político en una elección, digamos, en la vida política y democrática de un país. El mejor ejemplo por ahí podría ser, no sé, se me ocurre Ecuador, que políticamente perdió mucho el correísmo también, además de no poder presentarse. Y así otros ejemplos. Digo, vos ¿qué idea tenés sobre la legitimidad que tiene la justicia sobre la población en Argentina? Digo, ¿cuánto empieza a pesar un fallo? Porque también hay un punto en donde vos judicializás la política y bueno, y es súper complicado y se vuelve súper entramado, pero también todo el tiempo ver fallos, llevar a la justicia esto, llevar a la justicia lo otro, ¿no le quitan mucha legitimidad delante de la gente? Es que ahí tenés una decisión más estratégica, digo, desde el análisis político del poder a la justicia, cuanto más le des para resolver, más poder le das. Eso está claro. Digo, vos judicializás la política, le das el poder a la justicia y no a la política. Lo que antes resolvías cuando se habla de la política en discusiones, en negociaciones con otros bloques o con otras fuerzas, dice la política, mirá, yo no me puse de acuerdo con Nico en si hacían falta 2 litros de agua o 10 por mes para vivir, resolvélo vos. Le hace poder a la política, eso es cierto. Que eso con un poder judicial, como se supone desde lo ideal que existe, que es un tercer observador imparcial que va a resolver en pos de equilibrar las relaciones de poder entre quien tiene y quien no tiene, la correlación de fuerzas, y ver cómo esa correlación de fuerzas puede ser aplicada a la ley para evitar algún daño, no pasa acá. Digo, acá el Poder Judicial lo resuelve. Ese es el punto número 1. Creo que a ese nivel acrecentás el poder del Poder Judicial. El tema también es que tenés una cuestión política ahí, y es, a ver, te lo pongo como un ejemplo de boxeo. Si a vos te pegan, a veces tenés la misma posibilidad de salir y volver a pegar vos. Entonces, a veces, que un sector de la política decida llevar el terreno de la política a la disputa judicial, te obliga a otros sectores a llevarlo en la misma disputa, en el mismo barro, digo, porque tenés en algún punto que empezar a defenderte. ¿Sí? Yo creo que es malo, si me preguntase como para hacer una valoración subjetiva, totalmente subjetiva y propia, me parece que es malo. En términos de que le das mucho poder a la justicia y evitas resolver políticamente las cuestiones que deberías resolver desde la comunicación, desde la buscar consensos y desarrollar políticas públicas a futuro. Es malo. Ahora yo te digo, como en la parte personal, como abogado de ciertos sectores por ahí de la política, te digo que a veces hay que dar golpe por golpe. Que ya no te queda opción. Si yo vengo y te digo, Fausto, yo salgo todos los días a un comunicado en sociales y digo, no, Fausto Díaz es un violento, Fausto Díaz le pegó a su novia, a su novio, Fausto, bla, 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 vos en un momento se tenés que decir, ¿sabés qué? Te hago una denuncia por injuria porque yo no sé nada de todo eso. No quiero judicializarlo, pero la verdad que no. Llega un punto en el que no te deja opción. Y ahí lo que haces es, bueno, centralizás el poder en ese sector, con el que terminás obligado a negociar y por eso no podés terminar formulando reformas que querés formular. Es como
un círculo vicioso, pero en un punto te obliga a hacerlo. Digo, desde la discusión política lo hablamos. Desde derecho creo que es el malo. Yo soy de los que creen que hay cuestiones políticas que no son judiciables, que no tienen que la justicia resolver con ciertas cuestiones políticas. Pero nada, viene pasando y en ese pase hay golpe por golpe. Bien, buenísimo. Bueno, si les parece, y si nadie más tiene alguna pregunta, ya pasamos las 2 horas, así que nada, podemos ir cerrando, si les parece. La verdad, Federico, muchísimas gracias por haberte tomado el rato de venir y de charlar un rato con nosotros. La verdad, súper interesante y siempre lo mejor me parece que tienen estos encuentros es que nos vamos con varias respuestas y con muchas preguntas también para seguir pensando. Así que nada, esto te agradezco a vos, les agradezco a todos que se hayan quedado hasta esta hora, un sábado. Y nada, nos vemos el próximo sábado para el segundo y último encuentro. Dale, Nico, yo estoy a disposición. Marisa es una genia, sépanlo, es una genia total y por el tema que va a tratar sabe una bocha. Espero que les haya servido un poco la charla que tuvimos. De corazón espero que les haya aportado algo. Es un tema muy amplio por ahí para tratar, tan amplio en tan poco tiempo. Pero estoy a disposición de nada, si tienen alguna duda o quieren hacerme una consulta a través de Nico, les paso mi contacto, no hay ningún problema. Lo que necesiten lo podemos ir viendo. Perfecto, perfecto. Bueno, esto, muchísimas gracias a todos y nos vemos el sábado que viene. Nos vamos a estar comunicando también por mail y por mensaje para pasarles los links. Así que nada, muchas gracias y nos volvemos a encontrar. Chao, nos vemos. Gracias. Hasta luego.